Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Oremos, hermano. Señor amado, al abrir tu palabra, lo hacemos con temor y reverencia, sabiendo que esta palabra es santa, es perfecta, inspirada por ti. Y Señor, te pedimos que puedas darnos entendimiento, darnos fuerza también para poder estar despiertos, atentos a tu palabra. Y Señor, te pido que puedas usarme para ser claro, sencillo y hablar con fidelidad, Señor, lo que tú tienes para decirnos esta tarde. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. En el capítulo 3 de Segunda Pedro, el apóstol Pedro ha estado hablando de la certeza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor vendrá. No sabemos cuándo vendrá. Vendrá como ladrón en la noche. Por lo tanto, en el versículo 3, capítulo 3, versículo 11, el apóstol Pedro hace una pregunta diciendo: si es tan seguro, si es una certeza que van a pasar todas estas cosas, que el Señor viene con gran poder y gloria, que el Señor viene a destruir con fuego a toda la impiedad de esta creación y trae cielo nuevo y tierra nueva, el apóstol Pedro dice: ¿cómo hemos de esperar todas estas cosas? En la primera sesión con nuestro hermano pastor Alcides hemos estado viendo que debemos estar con las maletas listas, pero eso requiere diligencia, amados hermanos. Eso requiere diligencia. Si bien nosotros afirmamos la certeza, aquellos que están en Cristo, afirmamos la certeza que cuando Él venga estaremos eternamente con Él, y lo hacemos con la seguridad de que no es por mérito nuestro, no es que el presentarnos delante de Él sin mancha y sin contaminación, no es porque nosotros somos sin mancha y contaminación, sino es porque nuestro Señor Jesucristo logró tal justicia perfecta que nos ha sido imputada por gracia. Pero al mismo tiempo vamos a ver que hay una doble participación en la santificación del creyente, en el proceso de cómo esperamos todas estas cosas. En el versículo 18 que vamos a estudiar en este tiempo, vamos a ver la exhortación final de Pedro. Y vamos a ver dos puntos en este tiempo. Punto número 1, un mandamiento en el que Dios nos guarda, nos protege. Y punto número 2, el propósito de todas las cosas. Vamos a iniciar con nuestro primer punto, un mandamiento en el que Dios nos guarda. Vamos a ver primeramente que al final del versículo 17, Pedro está hablando sobre la advertencia de que estos creyentes no caigan de la firmeza en la cual se encontraban. Y esto es importante recalcar. A los creyentes a los cuales se dirige Pedro, no es que esta es una carta de amonestación, de exhortación, en la cual Pedro está diciendo que deben arrepentirse de algún pecado, que se habían apartado, sino que desde el inicio de la carta, Pedro reconoce que estos creyentes estaban firmes. Pero la razón de la carta es animarlos a que permanezcan firmes. Así que, amados hermanos, cuando nosotros vemos esta verdad de lo que Pedro está intentando hacer con estos creyentes al confortarlos en su firmeza, es algo que debe alentarnos a nosotros también. Quiero que me acompañen a 2 Pedro capítulo 1, versículo 12. Dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Así que Pedro le dice: yo les voy a recordar esto una y otra vez y no me voy a cansar, porque de esto depende su firmeza. Porque anhelo, quiero que permanezcan firmes. Así que, amados hermanos, esto ya nos debe ir llevando a una meditación en nuestros corazones.
No importa cuán firme creas estar ahora. No importa cuánto creas y cuántas veces creas haber escuchado este mensaje o el mensaje que hemos escuchado anteriormente o el mensaje de la mañana o cuántas veces hayas estudiado este pasaje. No te canses de recordar estas cosas, porque de esa manera nos mantenemos firmes. Nuestra firmeza depende de cuánto recordamos las palabras más seguras, las sagradas escrituras. Así que, amados hermanos, esto es muy importante. Pedro les dice, les voy a recordar esto para que permanezcan firmes, porque solo esto, solo la palabra de Dios es la que, por medio del Espíritu Santo, hace que los creyentes permanezcamos firmes. No hay revelación nueva, simplemente tenemos que recordar, estudiarla y recordar, todo el tiempo, estudiarla y recordar. Así que aquí está, hermanos. No busque revelación nueva, no busque señales en el cielo, no busque un sueño revelador en la noche. Simplemente acuda a la Escritura. Acuda a la Escritura. Así que volvemos, versículo 18, empieza diciendo esta exhortación final, este cuidado de Pedro para qué cosas deben ocuparse los creyentes. El pastor así decía, verdaderamente, los creyentes esperamos con paciencia, pero no esperamos con los brazos cruzados, esperamos haciendo, esperamos ocupándonos en algo. Así que en el versículo 18, este versículo final, Pedro va a decir en qué ha de ocuparse un creyente. Versículo 18 dice, antes bien, creced. Vamos a detenernos allí. El mandamiento empieza diciendo, creced. Es un verbo en tiempo presente activo que significa crecer continuamente. No dejes de crecer. No debemos dejar de crecer. ¿Qué consideraciones especiales debemos considerar cuando Pedro llama a estos lectores y nos llama a nosotros a crecer? En primer lugar, debemos entender que este mandamiento de crecer es un mandamiento dirigido exclusivamente a aquellos que han sido vivificados por el Señor Jesucristo. El crecimiento es una característica única, es una característica que pertenece únicamente a quienes están vivos. Yo no puedo esperar que este púlpito el día de mañana esté más grande, ¿verdad? O no puedo esperar que la silla esté más ancha. No podemos esperar que de objetos inanimados un crecimiento. El crecimiento es algo exclusivo de los vivos, ¿verdad? Quiero que me acompañen, amados hermanos, a la parábola del sembrador que encontramos en Marcos capítulo 4, versículos 3 al 8. El Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 3 al 8. Dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó, creció, y produjo fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno. Aquello que distingue, amados hermanos, aquella semilla que cae en buena tierra, no es que brota, porque vemos que en los distintos tipos de terreno también hubieron los que brotaron, pero por distintas circunstancias luego quedó simplemente ahí. Lo que distingue a aquella semilla que ha caído en buena tierra es que brota y luego crece y produce fruto. El crecimiento es una señal de vida y salud. Así que este mandamiento, en primer lugar, es para aquellos que, estando muertos en sus delitos y pecados, han sido beneficiados con la vida juntamente con Cristo
El crecimiento es algo inmediato, es algo que debe proseguir sí o sí al nuevo nacimiento. Así que, amado hermano, hermana, que nos visitas en esta tarde, si tú has nacido de nuevo, si tú dices, crees que has nacido de nuevo, debe haber crecimiento. Si no hay crecimiento, preocúpate. Preocúpate. Terriblemente. ¿En dónde te encuentras? El crecimiento es algo indispensable en la vida del creyente. Es algo que debe pasar. ¿Qué pasa si tu vida no experimenta crecimiento alguno? En el mejor de los casos, la palabra de Dios nos va a mostrar a la luz de la carta a los Corintios, capítulo 3 de 1 Corintios, va a decir que en el mejor de los casos estamos hablando de que eres un bebé espiritual, rebelde, que está pecando en contra de la voluntad de Dios. En el mejor de los casos. Pero en el peor de los casos, puede ser una señal de que no haya vida. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, la carta a los Corintios, en el capítulo 3, Pedro les dice: yo no puedo hablarles como espirituales porque ustedes son carnales. No puedo hablarles con un lenguaje espiritual porque ustedes no me van a entender. Ahora, si la carta terminara ahí, podríamos decir, entonces hay la posibilidad de que un creyente pueda vivir desordenadamente durante toda su vida, pero ser considerado creyente. Pero al final de la carta, quiero que me acompañen a 1 Corintios capítulo 15, Pedro les dice a esta iglesia. 1 Corintios capítulo 15, versículo 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra la digo. Así que, amados hermanos, Pedro, o el apóstol Pablo, presenta como una posibilidad que dentro de ese grupo que vivía como carnales, habían los que verdaderamente no conocían a Dios. Evalúa tu vida. El crecimiento es algo que prosigue al nuevo nacimiento. Debe haber crecimiento. No importa si el crecimiento es de poco a poco, pero debe haber crecimiento. El problema es cuando no hay nada. Preocúpate. En segundo lugar, ¿qué otro aspecto nos lleva a considerar este mandamiento de crecer? Es que este mandamiento nos lleva a entender de que este crecimiento es continuo. Es un crecimiento que no ha de llegar a su fin en este lado de la eternidad. Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 6 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, no vamos a alcanzar la perfección hasta que llegue nuestro Señor Jesucristo, hasta que seamos glorificados juntamente con Él. Pero hasta eso debe haber crecimiento, debe haber una progresión en nuestra vida espiritual. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, el apóstol Pablo también reconoce esta misma realidad en su vida, diciendo: no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El apóstol Pablo reconocía que él no era perfecto, al igual que ninguno de nosotros es perfecto. Amados hermanos, nuestro crecimiento debe ser constante.
porque no ha de llegar a su fin en este lado de la eternidad. Así que, hermano, no importa cuántas veces hayas leído toda la Biblia, no importa cuántos años de creyentes lleves, no importa si estás estudiando en seminario, si has estudiado en seminario, no importa cuántos libros hayas leído, debes seguir creciendo. Ese es el mandato, a seguir creciendo. Tristemente, nosotros tenemos la gran tentación de medirnos a la estatura de los que nos rodean, ¿verdad? Empezamos a decir, estoy bien, ¿no? Estoy bien. Él ni siquiera sabe lo que es evangelio, él ni siquiera sabe lo que es tal doctrina. Estoy bien. Hermano, no te midas con los demás. Si quieres medirte con alguien, ¿qué consejo da el apóstol Pablo? Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 12 en adelante. A fin de perfeccionar a los santos, el Señor ha dotado de dones a su iglesia para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quieres medirte con alguien? Mídete a la estatura de Cristo y vas a ver cuánto te falta, cuánto verdaderamente te falta. Amados hermanos, por eso el escritor a los hebreos en nuestro peregrinaje les dice a los creyentes: puestos los ojos en Jesús, no desviemos la mirada de ahí. Cuando miramos a Cristo nos lleva a nuestra realidad. Así como Pedro, cuando contempló el milagro hecho por Cristo en la pesca milagrosa, y él cayó rendido a los pies y dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Contemplar la gloria de Cristo le llevó a contemplar su bajeza. Hermanos, contemplemos todo el tiempo a Cristo. Mídete tu crecimiento, tu vida espiritual a la luz de Cristo. Y vas a ver cuánto te falta. Vas a contemplar tu bajeza y eso te va a mantener en constante humildad. Así que en primer lugar, amados hermanos, veíamos que este crecimiento tiene dos aspectos que nos debe considerar. Número uno, que el crecimiento es algo que debe ocurrir sí o sí en alguien que ha recibido vida. Y en segundo lugar, que el crecimiento es un mandato a hacerlo constantemente hasta el día de Jesucristo. Volvemos a nuestro pasaje, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced, y luego dice: creced en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Es un mandato que exige nuestra diligencia y nuestro esfuerzo. Este crecimiento ha de ser realizado con mucha perseverancia y voluntad nuestra. Pero, hermanos, va a decir que este crecimiento ha de ser impulsado por la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Vamos a ver en primer lugar a qué se refiere con crecer en la gracia. Crecer en la gracia. Entendemos el concepto básico de gracia. La gracia es aquel favor de Dios para con las criaturas culpables e indignas. Somos salvos por gracia, porque nuestra salvación no fue obtenida por mérito nuestro, sino que fue dada gratuitamente por Dios. Ahora, amados hermanos, la gracia en nuestras vidas no solamente es expresada en nuestra justificación. La palabra de Dios va a mostrar que la gracia no es solamente como un objeto o un presente o un regalo de Navidad, como a veces lo presentamos. Toma, eso es la gracia. No, la Escritura va a presentar la gracia como un estado en el que nos encontramos, como en algo en el cual estamos y hemos sido trasladados. Primera Pedro capítulo 5 versículo 12. Primera Pedro capítulo 5 verso 12 dice: por conducto de Silvano, a quien otorgo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificándoos
que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Algo en lo que estamos. El apóstol Pablo a los Gálatas va a decir que estamos bajo la gracia. Es algo en lo que estamos, amados hermanos. Romanos capítulo 6, versículo 14, presenta la misma idea. Romanos 6, 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa, hermanos? Nuestra confesión, la Confesión Bautista de Londres, 1689, señala lo siguiente con respecto a la gracia. Habla de la gracia diciendo que hemos sido salvados por gracia y ahora hemos sido trasladados a un estado de gracia. Cuando se realiza un estudio sobre los 4 estados del hombre, se habla del estado de inocencia, en el cual fueron creados Adán y Eva. Luego se habla del estado de pecado, el estado posterior a la caída. Y luego se habla del estado de gracia, que es el estado en el cual se encuentran los creyentes. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere esa gracia en la cual estamos? Que es algo en lo que forma parte ahora de nosotros. Abraham Bott dice lo siguiente sobre esta gracia referida: la gracia es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios, ejercido en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a las criaturas culpables e indignas, entendiéndose como las concesiones o bendiciones, no solamente la salvación. Otro comentarista dice lo siguiente sobre esta gracia: esta gracia significa aquellas bendiciones o cualidades que Dios ha dotado a los creyentes por su Espíritu. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir el apóstol Pedro cuando dice que nosotros debemos crecer en la gracia? Dios, al salvarnos, hizo de nosotros nuevas criaturas. Hemos sido creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. Nos ha sellado con su Santo Espíritu. Y es por medio de Él que somos capacitados para entender los misterios de su voluntad, el querer obedecerlos y el poder para hacerlos. Cuando Pedro se refiere que debemos crecer en la gracia, está instando a los creyentes a crecer en aquellos atributos o cualidades que pertenecen a la naturaleza, a la nueva naturaleza en la cual hemos sido creados en Cristo Jesús. Cuando nosotros somos creados en Cristo Jesús, se nos ha dado una nueva naturaleza. Y esta nueva naturaleza posee características diferentes a la naturaleza que antes teníamos, antes de Cristo. Esta naturaleza posee cualidades otorgadas por el Espíritu Santo, que el apóstol Pablo nos va a llamar el fruto del Espíritu. Pedro ya menciona este aspecto al inicio de su carta en 2 Pedro. Quiero que me acompañen en 2 Pedro capítulo 1. Segunda Pedro capítulo 1, versículos 3 en adelante dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El apóstol Pedro empieza diciendo en esto algo importante: todas las cosas, todas las cualidades que forman parte de los requerimientos de Dios para vivir una vida piadosa, nos han sido dados. Nos han sido dados. Desde el versículo 5 en adelante,
el apóstol Pedro va a dar algunos ejemplos de aquellas cualidades en las que el Señor nos ha dado para que vivamos para su gloria. Versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y ahora presten mucha atención al versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estas cosas pertenecen a nuestra nueva naturaleza. Estas cosas nos han sido dadas. Si tú has sido sellado con el Santo Espíritu de nuestro Dios, estas cosas, el fruto del Espíritu, estas cualidades están en ti. Pero han de ser desarrolladas. Estas cualidades deben ser desarrolladas y debe haber un crecimiento. Es por eso que en distintas partes de las Escrituras vamos a ver los distintos mandatos de crecer en estas cualidades. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12 y 13. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Crecer en amor. Estas cualidades están en ti. Están, si tú has nacido de nuevo, si el Espíritu Santo mora en ti, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, si tú vives siendo guiado por el Espíritu, significa que estás capacitado para amar. Pero tenemos el mandato de crecer en amor. Crecer en amor. Y así podemos encontrar ejemplos de las distintas cualidades. Segunda Tesalonicenses 1, 3 al 4 nos dice que debemos crecer en nuestra fe. Debemos crecer en la fe. Y como hemos visto y sabemos lo que dice la Escritura, la fe es algo que se nos ha sido dado. Así como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Pero debemos crecer en fe. Romanos 5, 3 al 5. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Amados hermanos, estas cosas necesitan ser desarrolladas, deben ser alimentadas, debemos procurar crecer en cada una de estas cualidades con las que el Señor nos ha dotado, nos ha capacitado por su Santo Espíritu. Y el Señor soberano usa las distintas circunstancias para hacernos crecer. Él nos hace crecer en paciencia por medio de la prueba. Él nos hace crecer por medio de dificultades y distintas otras adversidades en este mundo, en esperanza, paciencia, fe, amor, etcétera, etcétera, etcétera. Amados hermanos, todas las cosas que Dios en su soberana voluntad, en su providencia permite en tu vida, tienen el propósito de hacernos crecer en estas cualidades. Así que hermanos, estamos en la gracia. Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. La gracia de Dios nos enseña. La gracia de Dios nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sabia, justa y piadosamente. Estamos en la gracia, hermanos, y la gracia de Dios, la capacitación que ha hecho Dios por medio de su Espíritu en tu vida,
es lo que debe impulsarte a vivir santa y piadosamente. No lo hacemos con nuestras fuerzas o nuestras cualidades naturales, lo hacemos con el poder del Espíritu y las cualidades que Él nos ha dado. Este pasaje de Tito, amados hermanos, es muy importante para poder entender el proceso de santificación del creyente. Cuando se estudia sobre la santificación del creyente, vamos a ver que la santificación tiene dos aspectos. Un primer aspecto que es la mortificación del pecado y el otro aspecto que es la vivificación. Para que nosotros podamos ir creciendo en la gracia, para que nosotros podamos ir creciendo en todas estas cualidades que el Señor ha puesto en nosotros, primero tenemos que mortificar el pecado, y esto lo vamos a ver constantemente en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver en este pasaje de Tito, Pablo dice, debemos primeramente renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y luego vamos a poder vivir sobria, justa y piadosamente. Si no renunciamos, no vamos a poder hacer lo otro. Es lo mismo que el apóstol Pablo va a decir en Efesios capítulo 4, cuando dice en el versículo 22 en adelante: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego, ¿qué dice? Ahora sí, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Hermanos, la santificación tiene esas dos etapas que son continuas: mortificar el pecado, renunciar al pecado y a la impiedad, y vestirnos del nuevo hombre. Es necesario ambos. Así que, amados hermanos, para crecer en la gracia, para crecer en estas cualidades de las que el Señor, por su misericordia, nos ha dado, para que vivamos en piedad, debemos renunciar a la impiedad y vestirnos de nuevo hombre. Volvemos a nuestro pasaje en 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro va a presentar que nuestro crecimiento en la gracia, crecer en aquellas cualidades del fruto del Espíritu, va de la mano de crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Ahora, un poquito explicando esta frase, algunos comentaristas sugieren que cuando dice que debemos crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, se refiere al conocimiento que nos ha sido dado, al igual que estas otras cualidades, que nos ha sido dado por el Señor. Y esto es una verdad bíblica también, hermanos, que tanto el conocimiento como cualquier otras cosas nos han sido dados. Por eso el apóstol Pablo habla de que se nos ha revelado el misterio de la voluntad de Dios. Es un regalo de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios es un regalo, es algo que Dios nos ha dado. Recuerden que antes, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no entendíamos, no conocíamos, ni buscábamos a Dios. El conocimiento del Señor Jesucristo es un regalo. Es un regalo. Usted anheló conocer a Cristo porque se le dio ese regalo. Se le dio ese regalo. Pero otros comentaristas también sugieren que crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo puede referirse a crecer en conocer más y más a Cristo, que también es una verdad bíblica. Es algo que encontramos en la Escritura. Es más, el Señor Jesucristo en Juan 17:3 dice que de esto consiste la vida eterna, que le conozcamos al Padre y al Hijo que Él ha enviado. De esto consiste la vida eterna. Pero lo que es indiscutible en este texto es que el apóstol Pedro va a unir ambas verdades. Para que haya un genuino crecimiento en nuestra vida, debemos crecer en gracia y en conocimiento. No podemos crecer solamente en conocimiento, pero no en gracia. O no podemos crecer en gracia sin conocimiento. Hermanos, estas dos verdades son inseparables. Estas dos verdades
deben ser entendidas como una sola para el crecimiento verdadero del creyente. Zucker Michelin dice lo siguiente: si tu teología, si tu conocimiento no produce adoración, no produce transformación en tu vida, o hay un problema en tu teología, o hay un problema en tu corazón. La gracia, crecer en las cualidades que Dios nos ha dado, y el conocimiento van de la mano. La verdadera teología, el verdadero conocimiento produce cambio, produce transformación. 1 Corintios 13:2, el apóstol Pablo, en aquel pasaje famoso del amor, dice que si tú entiendes todas las cosas y tienes toda ciencia, todo conocimiento, pero no tienes una obra de gracia tan importante como el amor, de nada sirve. Gracia, conocimiento van de la mano. Es necesario, hermanos. La Escritura nos va a hablar que debemos abundar en ambos. Debemos abundar en buenas obras, como debemos abundar en conocimiento. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más. Está hablando de cualidades, está hablando de una característica importante de la vida del creyente, algo que forma parte del fruto del Espíritu. Debemos abundar en amor y más en ciencia y en todo conocimiento. Debemos abundar en conocimiento, como también debemos abundar en obras. Y eso es lo que dice el versículo 10 al 11. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia. Pero algo hermoso, hermanos, es cómo termina este pasaje. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Hermanos, Él nos ha dado la gracia, Él nos ha dado el conocimiento para que podamos vivir santa, justa y piadosamente delante de Él. Nos ha sido dados. Este es un mandato que requiere, demanda de nuestro esfuerzo y diligencia. Debemos ser responsables con aquellas cosas que el Señor nos ha dado, pero entendiendo que todas estas cosas que se han sido otorgadas por Dios provienen del Señor. Filipenses capítulo 2, versículos 12, 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Debemos ocuparnos en nuestra salvación, porque tenemos en nuestros corazones el impulso que es Dios, el poder de Dios por medio de su Espíritu para querer y hacer su buena voluntad. Así que, hermanos, este primer punto, ¿por qué le puse como título un mandamiento en el que Dios nos guarda? Porque es un mandamiento que exige tu responsabilidad. Es un mandamiento que exige tu esfuerzo, tu diligencia. No seamos ociosos, no seamos perezosos. Es lo que Pedro dice justamente en el capítulo 1 de su segunda carta, versículo que leíamos, justamente el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Hermanos, no estemos ociosos. No seamos ociosos, no seamos perezosos con todas estas responsabilidades que tenemos. Esto es algo que requiere tu diligencia, tu esfuerzo. Pero a su vez es un mandamiento, pero es el Señor el que nos guarda. Es el Señor el que nos guarda. Y de esa manera entramos a nuestro segundo punto, que no se asuste en nuestra conclusión.
el propósito de todas las cosas. Un paréntesis, hermanos, antes de continuar. Esta segunda carta de Pedro tiene su paralelo con la epístola de Judas. Si usted quizá más saliendo de aquí o después quiere comparar ese paralelo, va a ver que no solamente hay similitud de palabras, sino que Pedro usa un lenguaje y un orden temático idéntico al de Judas. Así que vamos a poder ver ese paralelo. Y quiero que me acompañen al final de la carta de Judas. Probablemente algunos comentaristas sugieren que ese paralelo se debe a que quizás Pedro usó como fuente a la epístola de Judas. Judas versículo 24 al 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Es interesante porque Pedro, luego de dar ese mandato de crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, posteriormente termina con su doxología, con su alabanza a Dios. A Él sea la gloria. ¿Cuál es la razón por la que Dios debe recibir toda la gloria? Dios debe recibir toda la gloria porque al crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, el que nos guarda es Dios. Dios nos santifica por medio de su santa palabra. Es Dios quien nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Es Dios que transforma nuestra vida poniendo en nosotros el querer como el hacer. Y Dios hace todo esto para presentarnos a nosotros delante de Él, puros y sin mancha delante de Él. Dios es el que hace todo. Esto es muy similar a cómo termina el apóstol Pablo el capítulo 11 de Romanos. Romanos 11:36. Porque todo proviene de Él, todo es hecho por medio de Él y todo es hecho para Él. Y por eso Dios debe recibir toda la gloria. Amados hermanos, Pedro termina este pasaje diciendo: todo, absolutamente todo. Es un mandato que exige tu responsabilidad, tu esfuerzo, sí, pero recuerda, todo es hecho por Él. Solo Él merece la gloria. Aunque tú te esfuerces, aunque tú todos los días digas voy a leer mi Biblia 10 horas, tú no vas a llevar ni 5% de la gloria, porque toda la gloria le pertenece a Él, porque todo proviene de Él, todo es hecho por medio de Él, y todo es para Él. Y la gloria de Dios debe ser dada desde ahora hasta la eternidad. Hermanos, para vivir para su gloria debemos empezar desde ahora. No empiezas a decir, cuando el Señor me lleve, ahí voy a ser feliz y ahí voy a glorificarle. Desde ahora hasta la eternidad, hermano. Desde ahora. ¿Estás viviendo para su gloria? ¿Estás creciendo en gracia y conocimiento del Señor Jesucristo para su gloria desde ahora? Si no lo estás haciendo, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Antes de llegar a esta parte, el apóstol Pedro en los primeros versículos del capítulo 3 ha estado hablando de la certeza de la venida de Cristo. ¿Qué estás esperando? Debemos esperar a Cristo. Y esta es la forma en la que le esperamos. Esta es la forma. Creciendo en gracia y conocimiento del Señor Jesucristo.